Me veo oscuro. Dando una mirada para lo que viene en el corto, mediano plazo, estamos ya entre primera y segunda vuelta, también para comentar los resultados de la elección parlamentaria, pero sobre todo cómo queda la composición, qué se está preparando y cómo vamos a enfrentar eventualmente el próximo gobierno. Vamos a estar conversando de eso junto al todavía diputado de Renovación Nacional, recientemente elegido como senador, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado, próximo senador? Felicitaciones antes que todo. Muy bien, gracias Bárbara por la entrevista y además aprovechar de agradecer a todos quienes confiaron en mí porque eso viene consigo un gran compromiso y una gran responsabilidad por los votos que sacamos y bueno, por lo que significa además para mí representar a la región que nací y desarrollado toda mi vida. ¿Cómo vio los resultados? ¿Lo esperaba? Porque hasta lo que mencionaban las encuestas, usted iba a ganar, pero lo que no sabíamos era que además iba a ayudar que fuera elegida también su compañera de partido, Camila Flores. Mm. Sí, no es la primera vez, Bárbara, y bueno, y era dentro de los pronósticos, todo dependía mucho de la votación de la UDI, en este caso es María José Hoffman con su compañera, para ver si es que entraba la Pepa o entraba mi compañera de lista, porque los números nos indicaban que probablemente íbamos a sacar dos. Podría haber sido el segundo del Partido Republicano, pero al menos las encuestas más confiables nos decían que era probablemente que fuera nuestra porque era más competitiva la lista. Y eso nos marca un buen precedente para el Senado porque esta región era importante, no solamente por ser la región más grande de Chile que tenía elecciones, sino además, y por la cantidad de votos que eso implica, sino además por los equilibrios en el Senado, porque en esta región la izquierda tenía tres senadores. Invertimos la ecuación y quedamos con tres la derecha. Y eso es muy relevante para el futuro gobierno que esperamos sea José Antonio Caz, donde necesitamos tener mayorías en ambas cámaras, quedamos empatados prácticamente en el Senado, por lo tanto, un senador menos, un senador menos podría haber significado una minoría en el Senado, por eso era tan importante redoblar los esfuerzos, Bárbara, y hacer todo lo posible por sacar la mayor cantidad de senadores. Ya, pero entonces, ¿cómo queda ahora compuesto? Porque todo depende de cómo se considera al senador Calisto. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay mayoría en el Senado o no? ¿Se está contando con Mira, él? Calisto primero tiene que resolver el problema que tiene en tribunales para ver si es que puede asumir el 11 de marzo. Resuelto eso, eh, yo creo que Miguel Ángel Calisto va a estar en el oficialismo, por su pasado, por su presente, porque lo que pasó con Miguel Ángel fue que él utilizó esta plataforma electoral, porque nosotros no lo llevamos por su problema judicial, pero me parece que las convicciones no cambian. Mm. Uno puede estar molesto, disgustado, pero uno sigue pensando lo mismo respecto a ciertos temas en los cuales ha habido una coherencia y una consecuencia respecto a las actuaciones que ha tenido acá en el Congreso. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda que, obviamente, representando partidos más de centro, Miguel Ángel Calisto va a estar con el oficialismo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de él? Porque tradicionalmente, si es que él fuera desaforado, eventualmente no pudiera asumir el partido por el que él fue elegido, tiene la posibilidad de designar a otro, pero en este caso ese partido se acaba. Entonces, ¿qué pasa con eso? Queda vacante el cupo. No, no, el partido se acaba y él puede integrar otro comité No, parlamentario. no, pero si él no pudiera eventualmente asumir. Ah, perfecto. Si él lo podría eventualmente asumir es una buena pregunta, porque constitucionalmente eso no está resuelto, porque recordemos que impera la presunción de inocencia. Entonces, mientras se desarrolla un proceso judicial y no haya condena de por medio, claramente que él no puede, él va a estar en este proceso, en este limbo, ¿no? Y eso es algo que va a tener que resolver obviamente los tribunales o eventualmente el Tricel. Y claro, y en el peor de los casos tendría que el partido resolver un cupo, particularmente porque el cupo le pertenece el Frente Regionalista Verde Social. Pero ese partido dejaría de existir ahora. No, no alcanza Dejaría, los... dejaría de existir, por eso es una situación difícil de O sea, tiene resolver como porque complejidad por todos lados, digamos, porque no va a existir el ah, partido, porque no sabemos si puede asumir, porque no sabemos qué pasa con el proceso son judicial. cosas, muchas de ellas se van a tener que resolver en el Tricel probablemente. Incluso hay una teoría que tiene que ver con el doble desafuero, que lo desafueraron como diputado y ahora es senador, por lo tanto
Me parece que ese tema también va a tener que resolverse por ahí. La Constitución no se ha puesto en todos estos supuestos y por eso tenemos órganos como el Tricel que son los que dirimen esto en base a principios eh, y compatibilizar distintas normas que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Como mirando ya el cuadro completo, tenemos claridad de quiénes fueron elegidos en la Cámara de Diputados, también en el Senado. ¿Cómo ve usted el escenario? Porque por un lado tenemos que un resultado bastante más favorable a quienes podrían ser oficialismo, a la oposición de ahora, a la derecha. Pero por otro lado la composición es bien distinta de cómo estaba antes. Hay un predominio de republicanos, por el otro lado también ha cambiado harto la fuerza. Sí, va a haber una bisagra que va a ser el Partido de la Gente, eso sin ninguna duda. Yo viendo un poquito el perfil y revisando algunos candidatos del Partido de la Gente que salieron electos, me parece que tienen una sensibilidad más no del oficialismo, sino no me parecen cercanos al Partido Comunista ni al Frente Amplio. Y en ese sentido creo que pueden ser personas de los cuales se puede dialogar y se puede llegar a acuerdo en ciertos temas sin perjuicio de que obviamente es una incertidumbre y se genera una fragmentación mayor en el Congreso, porque tenemos mucha fuerza y estas fuerzas políticas en el Congreso tienen además bancadas que van a ser muy representativas, como el Partido de la Gente, que ya no llega con 6 parlamentarios, llega con 14. Y creo que el panorama puede cambiar respecto a lo que pasó con el Partido de la Gente, donde sus 6 parlamentarios abandonaron el partido. Me parece que esas lecciones ya las tiene que haber aprendido el partido de la gente, pero sí va a implicar un periodo de negociación, de conversación, de diálogo mucho más profundo, porque a republicanos, social cristianos, libertarios y Chile Vamos no nos está alcanzando para la mayoría absoluta. Vamos a quedar cortos, no en muchos votos, ojo, creo que estamos a 2 votos de la mayoría absoluta, eso es un muy buen panorama. Y en el Senado sí estamos más parejos y obviamente que eso también va a implicar un diálogo más profundo y eso también nos obliga a la autocrítica bárbara de que si hubiéramos ido unidos en una lista y con una primaria previa, no es llorar sobre la leche derramada, pero son lecciones políticas que se tienen que sacar. Las hegemonías de los sectores, el querer hegemonía de los sectores, la falta de generosidad, nos llevan a estos panoramas donde podríamos haber tenido un escenario quizás más tranquilo, considerando, Bárbara, que si tú sumas todos los candidatos de oposición presidenciales, eso te debería dar una mayoría clara en el Parlamento. Ahora, mirando el escenario, lo que usted comenta, uno podría pensar que si eventualmente ganara el candidato de la derecha, José Antonio Cast, podría tener muchas posibilidades de sacar adelante su programa desde el punto de vista que él ha comprometido seguridad, migración, economía. Él dice que va a ser un gobierno de emergencia. Y esos son los temas en los que justamente hay mayores coincidencias con el Partido de la Gente, más allá de todos los otros matices, pero ellos Mm. también están muy preocupados de que se avance en esos temas. Podríamos pensar que Claro, tendrían voto, al menos yo, en esas materias. yo coincido contigo. Yo creo que son temas donde el Partido de la Gente es probable que se sumen. Recordemos que sacaron una alta votación en el norte y también tiene que ver por temas de migración. El discurso de Franco Parisi era un discurso muy duro, muy contundente, muy claro en materia de migración, de respecto al control de las fronteras, el detener los ingresos de migrantes ilegales, las expulsiones. Y yo creo que en eso hay transversalidad y que eso tiene que hacerse de manera acelerada y de manera bien contundente y firme. En nuestro país no resiste más de migración ilegal y abuso a más de nuestro sistema público. Y en ese sentido, Bárbara, con el crecimiento, que también ha sido parte de los ejes de Franco Parisi, me parece que son 2 temas bien robustos, bien contundentes, donde podemos avanzar además rápidamente. Los primeros 100 días, Bárbara, son fundamentales para decirle a la ciudadanía que realmente hay un cambio, de que el cambio se está notando, y para eso hay que estar dispuesto a asumir los costos respecto a medidas que van a ser duras quizás en materia de seguridad, pero lo suficientemente contundentes para que la gente sienta y perciba de que las cosas están mejorando y ahí yo creo que esta bisagra que el partido de la gente vamos a tener probablemente un apoyo mayor de lo esperado que en otros temas que la verdad es que hay una cierta incertidumbre respecto a cómo van a actuar. ¿Qué pasa con Chile Vamos después de esta elección y qué pasa con Demócratas también? Su candidata quedó en quinto lugar, algo que no se esperaba. Sí, un desempeño que no era esperado, Bárbara, en relación a los números de hace algunos meses que lo ubicaban en el primer lugar. Es una gran candidata desde el punto de vista de su experiencia, su capacidad de gobernabilidad, lo exitosa que fue en distintos rubros, en distintos puestos en los que ella le tocó enfrentar. Me parece que claramente tiene que haber un rebaraje.
un rearme en Chile Vamos desde el punto de vista de defender nuestra identidad, pero marcar el norte con mayor claridad. Esa coherencia, eh, esa coherencia bárbara en nuestras ideas tiene que acompañarnos permanentemente. Cuando los socialdemócratas trataron de confundirse con el Frente Amplio y el Partido Comunista, desaparecieron. Nosotros tuvimos una elección exitosa en la municipal de 2024, Bárbara, y por lo tanto esto es cíclico. No hay que echarse a morir, pero sí hay que tener una reflexión profunda de si es necesario continuar con partidos que representen a la centro derecha o a la derecha, o es necesario confluirse en un solo partido, en un gran conglomerado, porque eso nos va a permitir tener una sinergia bárbara y una posibilidad de avanzar de manera mucho más cohesionada, sobre todo en un gobierno que nosotros vamos a representar y que probablemente vamos a ser el eslabón para lograr acuerdos más amplios. Entonces, a mí me parece que hay que hacer una reflexión muy profunda, no hay que dejar pasar esta derrota en muchas áreas, particularmente en la Cámara de Diputados, donde nosotros reducimos nuestra bancada, pero sí también hay que mirar con mucho optimismo lo que pasó en el Senado, donde logramos sacar varios senadores que nos va a dar mayoría a Renovación Nacional en el Senado. Ahora, ¿qué pasa con Demócrata? ¿Cómo ves Alianza? Yo creo que Demócrata que habría que integrarlo, Bárbara, a esta altura. Demócrata tiene que ser parte de este gran conglomerado de centro a la derecha y capaz de confluir en una coalición más amplia. Si lo que nosotros queremos es gobernar no solamente 4, sino que 8 y 12 años. Y la concertación lo hizo así, Bárbara. Lo hizo así, alejando los extremos, pero sí teniendo una coherencia entre el centro y la derecha para efectos de que podamos avanzar en distintos temas con una mayoría consistente, escuchándonos, pero también siendo empáticos con quienes tienen una mirada que puede ser distinta, pero puede ser complementaria a la nuestra. Y por eso es importante avanzar en un primer momento en aquellos elementos que nos unen: seguridad, crecimiento, empleo, salud, que son elementos convocantes. Y ahí se van a empezar a confluir estas confianzas, Bárbara. Las confianzas se construyen. La complicidad no solamente es política, es también humana. Y en ese sentido hay un gran desafío de dejar de lado las intransigencias, el ser obtuso, el no querer conversar, el no querer ceder, para efectos de poder integrar a distintas fuerzas, porque es la única manera, Bárbara, de poder gobernar Chile de manera uniforme y de manera clara a largo plazo y que los programas de gobierno avancen. Si no, lamentablemente podemos caer en una inmovilidad y en un enfrentamiento constante, mientras los del Frente, Bárbara, la oposición, donde va a estar un partido comunista muy que creció y un Frente Amplio también, siendo una oposición probablemente más dura de lo que fueron con el presidente Piñera, porque yo no me creo nada a ese proceso de maduración y reflexión, porque yo creo que son estrategias de cuando se está en el poder, pero cuando se abandona el poder aparece el verdadero sentimiento de quienes profesan esta ideología que nos gobernó durante los últimos años. Bueno, justamente hace unos días estuvimos conversando con el diputado Diego Chalper y él decía, ojo, que vamos a tener en el Congreso una izquierda más dura que tiene como un segundo aire, dice, varios exconvencionales de la Convención uno, por ejemplo, que fueron elegidos, entre otros, de Frente Amplio, Partido Comunista, que eventualmente, pese a este paréntesis que han tenido en el gobierno de aprobar materias de seguridad y todas esas cosas, quizá al volver a la oposición vuelven a ser exactamente iguales o peores que como eran antes. Yo creo que sí, Bárbara. A ver, yo creo que sí, porque ya en los últimos meses hemos ido viendo un poquito de eso. Hemos ido viendo cómo va saliendo por los poros, cuando ya están perdiendo el poder, el tono, la forma, cómo increpan, la desinformación constante encabezada por la ministra Vallejo, para tratar de dar la apariencia de que el país está mejor de lo que realmente está, desde el punto de vista de no solamente lo que opina la ciudadanía y lo que uno ve en la calle, sino además de las cifras duras. Entonces, tratar de dejar al país desfinanciado, sin recursos frescos para poder implementar el próximo gobierno, muy endeudado, sin cumplir compromisos en materia de salud, de vivienda. Entonces, la verdad, Bárbara, es que yo creo que esto fue un repliegue estratégico para tratar de generar una baja animadversión con la oposición, pero me parece que los sectores más duros de la izquierda van a volver recargados y todos sabemos lo que fue la pesadilla que vivió el presidente Piñera cuando se le trató de destituir
dos veces algo que no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Diputado, mirando el periodo que todavía no termina, donde usted va a seguir siendo diputado, ¿qué se espera para los proyectos emblemáticos del gobierno que han anunciado, por ejemplo, el FES, entre o algunos otros? ¿Hay posibilidad de que puedan sacar eso? Porque en el caso del FES, por ejemplo, han dicho que le van a poner un poquito copago, van a renunciar a algunas cosas, pero desde la oposición han sido bien críticos con ese proyecto. A mí no me gusta nada el proyecto Bárbara. Nosotros lo votamos en contra porque nos parece que es un atentado directo a la autonomía de las universidades, a sus proyectos educativos, a la inversión en investigación, en innovación. La libertad de la educación hay que protegerla. Ya despedazaron la educación pública, ahora van por la educación superior, con la ley de inclusión. Y me parece que el mismo modelo, quitarle los patines a la educación. Y lamentablemente el FES lo que genera es que los estudiantes, es que el mérito, el esfuerzo, termine después siendo pagado dos, tres, cuatro veces mediante un impuesto que va a hacer el FES. Y eso va a producir un desincentivo. Y las universidades van a tener que estar peleando todos los años el presupuesto con los gobiernos de turno, es decir, va a haber un muñequeo con los gobiernos de turno. Se elimina el mérito, el esfuerzo que tiene que ver con las becas, con el copago. Entonces, la verdad es que, Bárbara, estamos alterando un modelo educativo que ha sido, con sus falencias, con sus problemas, exitoso para poder sacar a mucha gente de la vulnerabilidad y dejarlo en la clase media. Familias que han tenido a sus hijos por primera vez en su familia con un título universitario. Entonces, a mí me parece que lo de el eliminar el copago, el eliminar las becas y por otro lado poner este FES, que es un verdadero impuesto, va a generar un desincentivo de las universidades privadas para poder adscribirse a esto y por otro lado va a producir un desfinanciamiento en el Estado que va a ser profundo y que va a ser imposible de poder continuar con este modelo que lamentablemente va a terminar generando que las universidades vean alterado su proyecto educativo y que dependan del Estado. Y no hay nada peor que los proyectos educativos cuando carecen de esa autonomía necesaria para que las familias puedan elegir libremente dónde estudian sus hijos. Por último, presupuestos, porque estamos ahora en un pequeño paréntesis nublados con las elecciones, pero estamos en un momento clave en que se va a tener que discutir y votar de aquí a un par de semanas, ya sabiendo que eventualmente va a ser otro el presidente que tiene que ejecutarlo. Sí, a nosotros nos parece importante, Bárbara, que se sinceren las cifras. Si no tenemos sinceramiento de cifras, es difícil aprobar un presupuesto donde los cálculos han sido mal sacados ya de hace varios años, que no se sabe cuánto se va a tener ni se sabe cuánto se va a gastar, donde pareciera ser que se va a gastar más de lo que se tiene, donde la conversación o la discusión con el reajuste del sector público no ha sido sincerado para efectos de no incorporarlo como gasto. Y por lo tanto, lo que no queremos es que el próximo gobierno, que esperamos sea José Antonio Caz, reciba un país endeudado, donde finalmente la futura oposición va a responsabilizar al próximo gobierno de no ejecutar políticas públicas en materia social, en materia de salud, cuando este gobierno generó un nivel de endeudamiento que no tiene precedente en la historia por la falta de pago a los proveedores en materia de salud, en materia de vivienda, entonces escondiendo la pelota o escondiendo debajo de la alfombra las deudas para efectos de no sincerarla y que se les apruebe el presupuesto, poniendo el foco en áreas que me parecen que no son las más relevantes en atención a lo que requiere nuestro país, cuando vemos que se quieren destinar 6.000 millones de pesos al Museo de la Memoria y el per cápita en salud no sube, o que el presupuesto en salud no supera el IPC, o que se deteriora o se baja el presupuesto en el plan contra el crimen organizado y a la PDI no se le da ni un peso adicional. Me parece que, una vez más, el gobierno cuando está abandonando el poder saca realmente su programa de gobierno original, donde era un programa de gobierno ideológico y donde las prioridades ciudadanas eran postergadas, ahora sumado a que como no van a ser gobierno, no tienen esa responsabilidad y por lo tanto quieren dejar y eso va a generar que el próximo gobierno probablemente no pueda priorizar sus enfoques y su programa de gobierno como corresponde. Vamos a estar mirando entonces qué pasa con esto. Muchísimas gracias, diputado. Felicitaciones nuevamente por su elección. Que tenga una buena Muchas gestión. gracias, Bárbara. Los Lo dejamos pasaste. invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.